Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, les saluda Luis Aracho dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el programa que te trae una hora completa de información agrícola de la provincia de Almería. Ya saben ustedes que nos están escuchando en el 92.1 de Almería Capital, en el 99.7 de Poniente y Campo de Níjar. Quizá nos estén escuchando en la emisión en directo de Radio Marcador Almería a través de su página web, marcadoralmería.com. O quizá usted nos esté escuchando en diferido a través de nuestros podcasts en YouTube y en Spotify, donde pueden encontrar todos los episodios si teclean FH Almería Radio. Vamos con el miércoles, el 26 de febrero. Y hoy vamos a tener un especial involuntario que gira alrededor del tomate, ya que esta mañana nos hemos levantado con una noticia aciaga. Marruecos adelanta a España como segundo proveedor de tomate de la Unión Europea con 48.000 toneladas más en el pasado año 2024. Las aportaciones con origen Marruecos han aumentado algo más del 47% desde el año 2016, año en el que España alcanzó su techo. Desde la monarquía alagüita se han vendido 579.792 toneladas de tomate a la Unión Europea por valor de 999,04 millones de euros el pasado año 2024. Mientras que España pues ha vendido una cifra menor, estamos hablando de 531.766,4 toneladas y estamos hablando de 933,82 millones de euros. Pues ya lo están viendo, parece que finalmente Marruecos ha dado el sorpaso a España en lo que a tomate se refiere. Una noticia que, tendremos que analizar si son los síntomas de algo que está roto dentro de la agricultura española o simplemente son las tendencias de mercado que, han arrojado estas cifras, pero no hay que preocuparse. Esta pregunta la vamos a intentar resolver a lo largo del día de hoy. Vamos a tener por aquí a Andrés Góngora, el secretario provincial de COAG en Almería, quien nos va a dar su punto de vista informado como siempre. También tendremos al director de FH Almería, con el que también vamos a tratar este asunto. Y para terminar vamos a hablar de tomates también, aunque nos vamos a ir de las malas noticias y lo vamos a hacer desde el punto de vista de la investigación, ya que vamos a tener a dos científicos, a Irene Domínguez del Centro IFAPA de La Mojonera y a Paco Romero de IATA CSIC, con los cuales vamos a conocer todos los detalles de un proyecto que está investigando cuál es el origen y cómo podría evitarse el rajado en el tomate. Como ven, programa prácticamente monográfico y solamente lo van a encontrar aquí en FH Almería Radio. Yo soy Luis Aracho, les voy a estar acompañando. Ahora vamos a hacer una pausa y nos asomamos a la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero.
En sandía, Rick Swan. Polinización y producción en cada ciclo. Tigriño para ciclo temprano. Coralciño para ciclo medio. Y gatiño para el ciclo tardío. En Rick Swan cubre todos los ciclos. Recuerda, tigriño, coralciño y gatiño de Rick Swan. Tú eliges el momento. Nosotros te damos la mejor opción. Rick Swan. Calidad en cada ciclo de cultivo. Si crees que ya lo sabes todo sobre el pimiento California rojo tardío, prepárate para las novedades de la temporada 2025. Syngenta ha presentado 3 variedades ideales para su cultivo en agosto. Thanos, la reevolución del pimiento tardío. Yamato, el acorazado extra tardío. Y Balcanes, alta producción de calibre homogéneo. Contacta con el equipo de Syngenta y prepárate para descubrir toda la rentabilidad que te ofrecen estas variedades. Syngenta, enamorados de esta tierra. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 26 de febrero del año 2025, empezando con los tirabeques, que han tenido un primer corte de 4,58 y un último de 3,98. Pasamos a los guisantes, que han tenido un primer corte de 3,78 y un último de 3,28. Vamos ahora con las judías. Empezamos por la garrofón, que ha tenido un único corte de 3,68. La tabella ha tenido un único corte de 10,76. La elda ha empezado en 5,42 y ha terminado en 3,50. La perona semi ha tenido un primer corte de 5,08 y un último de 4 euros. La perona roja ha tenido un primer corte de 7,64 y un último de 6,66. La rastra ha empezado en 9,62 y ha terminado en 7,66. La estrique ha empezado en 6,38 y ha terminado en 4,18. La emerite ha tenido un primer corte de 5,88 y un último de 5,10. Vamos ahora con los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,72 y un último de 0,58. El español ha tenido un primer corte de 0,87 y un último de 0,70. El Almería ha tenido un primer corte de 0,91 y un último de 0,61. Vamos ahora a hablar de calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 0,52 y un último de 0,37. El gordo ha tenido un primer corte de 0,47 y un último de 0,31. El calabacín blanco ha tenido un único corte de 0,95. Pasamos a las berenjenas, empezando por la rayada, que ha tenido un primer corte de 0,76 y un último de 0,48. La larga ha tenido un primer corte de 0,50 y un último de 0,38. Vamos ahora con los tomates. El liso ha empezado en 1,03 y ha terminado en 0,92. El Daniela ha empezado en 0,85 y ha terminado en 0,74. El tomate ramo ha empezado en 0,86 y ha terminado en 0,81. El tomate pera ha empezado en 1,10 y ha terminado en 0,93. Como siempre, terminamos con los pimientos y empezamos por el italiano verde, que ha empezado en 1,86 y ha terminado en 1,60. El italiano rojo ha empezado en 2,72 y ha terminado en 1,49. El lamullo verde, que ha tenido un primer corte de 1,89 y un último de 1,62. El lamullo rojo ha empezado en 2,08 y ha terminado en 1,85. El pimiento lamullo amarillo ha tenido un único corte, 1,61. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 2,01 y un último de 1,74. El California rojo, que ha empezado en 2,21 y ha terminado en 2,03. Y por último, el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 2,31 y un último corte de 1,95. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 26 de febrero del año 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Si crees que ya lo sabes todo sobre el pimiento California rojo tardío, prepárate para las novedades de la temporada 2025.
Syngenta ha presentado 3 variedades ideales para su cultivo en agosto. Espartanos, la reevolución del pimiento tardío. Yamato, el acorazado extra tardío. Y Balcanes, alta producción de calibre homogéneo. Contacta con el equipo de Syngenta y prepárate para descubrir toda la rentabilidad que te ofrecen estas variedades. Syngenta, enamorados de esta tierra. Vamos con el repaso a los principales argumentos de la actualidad agrícola. Lo hacemos con nuestros compañeros de la redacción de FH Almería, Roberto Gutiérrez y Fran Fernández. España ha perdido su posición, lo veníamos contando, como segundo proveedor de tomate para la Unión Europea, superada por Marruecos, que ha incrementado significativamente sus exportaciones al mercado europeo. Así lo refleja el periódico El Debate. Según datos de Eurostatcom, en 2024 Marruecos vendió 579.792 toneladas de tomate a la Unión Europea, 48.025 toneladas más que España. Los productores españoles, Luis, atribuyen esta situación a la escasez de agua, el aumento de los costes de producción y la falta de medidas de protección frente a la competencia marroquí, cuyos productores reciben importantes subvenciones estatales y operan bajo regulaciones menos estrictas en el uso de fitosanitario y condiciones laborales. Desde el sector agrícola español se reclama la aplicación de cláusulas espejo que igualen las condiciones de producción entre ambos países, denunciando además que Marruecos habría introducido en la Unión Europea unas 230.000 toneladas anuales por encima del contingente exacto de tasas desde 2019. La COAG estima que España ha dejado de percibir más de 71 millones de euros en los últimos 5 años debido a estas importantes importaciones irregulares. Mientras tanto, la superficie de cultivo de tomate en España ha caído un 30%, agravando la crisis del sector frente a una competencia que sigue creciendo y que ya apunta a desbancar a Países Bajos como líder en el mercado europeo. Pues en unos minutos vamos a tener por aquí a Andrés Góngora de COAG, con quien vamos a tratar este asunto. De momento continuamos con otra noticia, ya que Asaja Almería informa de la apertura de la línea 318 del seguro agrario para el cultivo de sandía al aire libre en primavera. Pues sí, se trata de una herramienta clave para proteger las explotaciones frente a riesgos climáticos y adversidades excepcionales. Los agricultores pueden contratar la póliza en 2 ciclos, el primero hasta el 30 de abril y el segundo hasta el 15 de julio. El seguro cubre daños por pedrisco, heladas, incendios, lluvias torrenciales, virosis y otros factores que pueden afectar la producción. Existen distintos módulos de aseguramiento, desde la cobertura total de la explotación hasta pólizas específicas para parcelas. Asaja Almería anima a los productores a informarse y contratar el seguro dentro de los plazos establecidos para garantizar la seguridad de sus cultivos ante posibles imprevistos. La Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno central una reducción de los módulos de IRPF para agricultores y ganaderos. El Ejecutivo de Moreno Bonilla ha pedido una rebaja general del 35% para actividades agrícolas y del 50% para la ganadería. Esta petición busca aliviar la carga fiscal de un sector afectado por la sequía, el encarecimiento de insumos y la caída de precios en cultivos como cereales, cítricos y frutos secos. Además, se ha pedido una reducción del 45% para ciertos cultivos y del 60% para la ganadería más castigada como la apicultura y el vacuno de leche. Asimismo, la Junta reclama una rebaja del 100% en algunas zonas especializadas golpeadas, como el olivar de Málaga y Sevilla, el arroz en Ares de Sevilla y el algodón en Córdoba. También se incluyen hortalizas y cítricos afectados por la dana de finales de 2024. La propuesta enviada al Ministerio de Agricultura busca ajustar los impuestos a la realidad del campo andaluz, garantizando la viabilidad de un sector clave para la economía regional. Un último asunto, porque el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, el IFAPA, ha presentado el proyecto FOSNAT, una investigación para determinar el origen de los fosfonatos en cultivos ecológicos. La detección de esta sustancia está generando problemas a los productores, ya que su presencia puede ser interpretada como un uso indebido de fitosanitarios no permitidos. Durante la jornada inaugural, expertos en la materia expusieron hipótesis sobre su aparición, métodos de análisis y estrategias para su eliminación. El estudio, que se prolongará hasta 2027, se centrará sobre todo en cultivos como almendro y aguacate, analizando suelos, raíces, hojas y frutos para establecer posibles causas naturales de la presencia de fosfonatos. Andalucía lidera la producción ecológica en España y es
una referencia a nivel europeo, por lo que la detección de fosfonatos supone un desafío para el sector. La mejora en los métodos analíticos ha permitido encontrar estas sustancias en muchos productos ecológicos, lo que ha llevado a la paralización de lotes y pérdida del sello ecológico. Sin embargo, estudios recientes apuntan a que podría tener un origen natural relacionado con el estrés de las plantas o interacciones del manejo ecológico. Con la financiación de fondos europeos FEDER, el proyecto Fosnaz busca esclarecer este fenómeno y garantizar la viabilidad del sector ecológico andaluz. Pues muchas gracias Roberto y Francisco por traernos la información. Nosotros terminamos este repaso como siempre con la información de la Agencia Estatal de Meteorología. En lo que a riesgo de incendios se refiere, no vamos a tener riesgo de incendios, ni lo hemos tenido hoy ni lo vamos a tener mañana. Pasamos al parte meteorológico, muy atentos todavía de esas lluvias que parece que se acercan de cara al fin de semana, pues parece que además también van a alargarse a lo largo de la semana que viene. Vamos con la información que tenemos de momento. Empezamos por el área metropolitana de Almería, donde hay una posibilidad casi completa de que el viernes empiece a llover y esté así hasta por lo menos el martes. La temperatura pues va a subir el sábado, va a subir hasta los 13 grados de mínima y hasta entonces pues vamos a quedarnos en los 10-11 grados de mínima. Las máximas van a llegar, valga la redundancia, a la máxima el viernes 28 con 19 grados y desde ahí van a bajar, pero tampoco mucho, van a bajar como mucho 2 graditos. Pasamos al poniente almeriense, donde también parece que va a haber lluvias a partir del viernes. Las temperaturas también están ancladas en los 11 grados de mínima y van a subir un poco el sábado, pero se van a quedar ahí entre los 10 y 12 grados de mínima. En el levante almeriense también parece que va a haber lluvia, incluso más lluvia que en los puntos anteriormente comentados. Tenemos que preguntar a los amigos de Ametser, pero ya parece casi seguro que a partir del fin de semana va a llover bastante. Las temperaturas en el levante están un poquito más fresquitas. Para mañana se esperan mínimas de hasta 7 grados y máximas de 18. De cara al fin de semana van a subir, tampoco mucho. Vamos a tener mínimas de 10 grados para el sábado y se van a quedar ahí entre los como muy poco 8 y como mucho 10 grados. Eso van a ser las mínimas en el levante. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde también van a estar pasados por agua a partir del viernes 28, y respecto a la subida de las temperaturas pues no va a ser tan acuciante. Sí es verdad que el lunes vamos a tener mínimas de 8, pero la tónica general va a ser entre 6 y 16 grados más o menos. Para mañana jueves 27 en el Valle de la Almanzora vamos a tener temperaturas que van a oscilar entre los 6 y los 19. En resumen, la provincia se prepara para lluvia a partir del viernes 28, que le van a acompañar como mínimo hasta el lunes o el martes. Esta ha sido la información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nosotros vamos ahora con nuestra entrevista y después análisis. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Momento para nuestra entrevista, y es que lo hemos estado viendo en prensa. Marruecos adelanta a España como segundo proveedor de tomate de la Unión Europea, con 48.000 toneladas más en el año 2024. Las aportaciones del país magrebí han aumentado algo más del 47% desde el año 2016, año en el que España alcanzó su techo, un 34% superior a lo registrado en el pasado año 2024. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de la línea Andrés Góngora, secretario general de COAG Almería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muchísimas gracias por acudir a nuestros micrófonos, como siempre. Queríamos preguntarte, no sabemos si esta noticia es un síntoma de algo negativo que se está gestando en la agricultura almeriense, o simplemente es una tendencia que, como tantas otras tiene el mercado, se ha seguido. No sé qué opináis vosotros desde COAG. Bueno, el dato confirma lo que venimos diciendo desde hace muchos años, el peligro que existe con las importaciones que vienen de Marruecos
en este proceso de sustitución en un producto que claramente está en una situación de crisis, ¿no? El tomate, que fue la primera hortaliza a nivel de producción y de superficie en la provincia de Almería y que además era muy representativo en otras zonas de producción como Murcia o como Canarias, está en una situación de crisis estructural en el que el agricultor pues estamos dejando de producirla directamente. Se llegó a un techo de 12.000 hectáreas hace ahora unos 7 años y esta campaña, por ejemplo, vamos a estar rondando las 8.000 hectáreas, ¿no? Pero el caso, por ejemplo, de Canarias es mucho más sangrante. El tomate canario hace una década era uno de los cultivos más importantes de la isla y a día de hoy es prácticamente anecdótico, ¿no? O prácticamente no existe. Por lo tanto, la situación no era un invento de la COA, no era un invento de las organizaciones agrarias cuando decíamos la amenaza que supone el crecimiento en base al acuerdo preferencial y los incumplimientos del mismo, sino que a día de hoy pues sorpazo, que se puede decir así, ya se ha materializado. Y tiene difícil solución si no se toman medidas por parte de las autoridades, porque nosotros seguimos denunciando que buena parte de esas casi 500.000 toneladas que han entrado a la Unión Europea lo hacen de forma ilegal. Y decimos de forma ilegal porque el acuerdo de asociación solamente, y ya son muchísimas, reflejaban una entrada sin aranceles de 280.000 toneladas y, como dice la noticia, se ha llegado a las 500.000. Y estamos seguros que no pagan tasa arancelaria y no hay nada más que ver. Por ejemplo, este año en Perpiñán se ha visto tomate de Marruecos a 40 céntimos. Si productores, importadores ponen tomate en Perpiñán a 40 céntimos, significa que están incumpliendo el acuerdo. Y por mucho que el Ministerio o la Comisión se empeñen en decirnos que los datos habrá que verlos cuando pase la campaña. Para nosotros eso no salva nada, ¿no? La situación es muy grave y sí que, insisto, en COA insistimos mucho en un asunto, ¿no? Y que ningún agricultor que se dedique a otro cultivo piense que no va con él, porque si Almería pierde una superficie o sigue perdiendo superficie de tomate, significa que el resto de cultivos se cargan y por lo tanto hay un desequilibrio en el mercado, como estamos viendo por ejemplo este año con cultivos como por ejemplo el calabacín o el pepino, llegado el caso, ¿no? Porque al final las hectáreas se pierden pero se siembran de otra cosa y eso el agricultor lo sabemos bien. Bueno, acabas de comentar que crees que esto tiene un difícil camino de vuelta, pero algo se podrá hacer, ¿no?, para intentar paliar esta situación. Ahora mismo la pelota está en el tejado de la administración. La pelota está en el tejado claramente de la administración, fundamentalmente la europea. También hay una parte de responsabilidad entre los consumidores, pero desgraciadamente es muy difícil influenciar en el consumidor cuando ni siquiera respetan los etiquetados claros, ¿no? Por lo tanto, Almería tenemos una tarea complicada. Se está intentando hacer cosas, apostando por la agricultura ecológica, diversificando en variedades diferentes, pero es que el enemigo es muy poderoso, ¿no? Y cuando se habla de Marruecos hay que centrar bien y pensar que estamos hablando de empresas españolas en muchos casos que se han ido allí a producir, no estamos hablando del país marroquí como tal, sino de estas empresas que han traicionado los intereses españoles para irse a producir a Marruecos, también con el beneplácito de las cadenas de supermercados, ¿no? Creo que hay que meter más presión. Nosotros lo que exigimos desde COA es meter más presión a las importaciones, con una política que ahora se habla mucho de ella y que a veces creo que no se explica lo suficiente, y es una política de aranceles. ¿Y por qué no?
Si viene de fuera y se produce con costes de producción inferiores a los nuestros, la única manera de parar son esas tasas arancelarias, que además es un elemento de recaudación de impuestos por parte de las arcas del Estado, que supongo que siempre vendrá bien, ¿no? Y luego, por otro lado, está el control fitosanitario, otro elemento central para meter presión a las importaciones, porque no nos llevemos engaños, no salen más alertas sanitarias de Marruecos porque no se analiza casi nada. Si se analizara más producto que viene de Marruecos, si se tomara en serio y se vigilara en la frontera, estoy seguro que tendría los registros de alerta sanitaria se dispararían. Como por ejemplo pasa con el caso de Turquía con el pimiento, que cada 2x3 sale una alerta sanitaria, pero es fruto de que allí sí se inspecciona, o las fronteras que lindan con Turquía sí están haciendo esa labor. Sin embargo, pues por donde está entrando el producto de Marruecos, fundamentalmente el tomate, no hay una vigilancia. Esto, que no nos quieran convencer el ministro de Agricultura de lo contrario, porque las pruebas están ahí, y vemos pasar los camiones sin que nadie, absolutamente nadie, haga nada en los puntos de inspección fronterizos. Tomamos nota de estas palabras. Otro asunto que también venís tratando desde COAG es el tema de los bajos precios que han tenido en los últimos días la berenjena y el calabacín. Incluso para la berenjena, se ha activado la extensión de la norma. Hemos dado la noticia desde COAG Almería. Incluso tú has venido a decir que hay un elemento de culpa, ¿no?, por parte de la distribución. Ayer lo estuvimos debatiendo. ¿Hasta qué punto esto es culpa de la distribución y no culpa de una sobreoferta? A ver, bajo nuestro punto de vista, berenjena y calabacín, nosotros los metemos en el mismo paquete. Creemos que la extensión de normas se debería de aplicar a ambos productos porque están en una situación crítica ambos, pero bueno, no siempre es fácil llegar a acuerdos dentro de la interprofesional y se ha hecho la extensión en berenjena y no así en calabacino, pero como digo, la situación es muy similar y muy crítica. Para nosotros hay un elemento central, ¿no? Y es verdad que el precio es muy bajo, que las temperaturas están siendo suaves y que por lo tanto la producción puede ser alta, pero no nos llevemos engaño, las noches son todavía largas, hay cultivos que están empezando, en el caso del calabacín, que todavía no tienen un ritmo importante de producción, y aunque se hablaba de que se ha aumentado un 12% la producción de enero a febrero, pero no estamos en cifras disparadas, ¿no? Fijaros cuando llegue de verdad la primavera, y me estoy refiriendo sobre todo a marzo y abril, a qué niveles de producción podemos estar. Hay un problema de fondo, y es que el supermercado, la distribución, genera un elemento de distorsión de la cadena, y lo genera con precios altos al consumidor. Ahora mismo, con el precio que tiene calabacín y berenjena, lo que debería es de haber una oferta al consumidor para estimular el consumo. Y no lo hacen porque no quieren, porque producto suficiente podría haber precisamente para poder aplicar un estímulo al consumo que desatascaría, si es que lo hubiera, pues lo que pudiera haber almacenado y podría dinamizar, empezar a sacar este producto y una reacción en el precio. No lo hacen porque no quieren, porque controlan perfectamente la cadena de distribución. Esta es la misma denuncia que hicimos desde COA el año pasado cuando empezó la sandía. Acordaros, cuando empezó la sandía en el mes de abril, había unos precios a los consumidores que eran inviables para poder comprar esa sandía. Con lo cual generaron un hundimiento de precios en el inicio de la campaña, cuando apenas había producto. Esto es algo muy parecido. Por eso creemos que la extensión de norma, que es retirar parte de la producción, es intentar enseñarle los dientes a la distribución, que soy consciente, que somos conscientes de que esto es difícil, pero es intentar hacer algo desde el origen. Y nosotros seguimos insistiendo que ante una situación de crisis lo que hay que hacer es dejar de comercializar parte de la producción y decirle al supermercado: por aquí no vamos a pasar, no te vas a llevar el producto regalado. Fijaros que estamos hablando que en calabacino estamos hablando de 30 céntimos las primeras categorías, y lo que estamos planteando es retirar la segunda, que bueno, si la primera está a 30 céntimos, pues imaginaros cómo están las segundas, ¿no? Pero en definitiva sí que señalamos a la distribución
como la que provoca estas situaciones de crisis, porque bueno, están desconectados intencionadamente con la situación que se da en origen en muchos casos. Y este es un caso clarísimo, para nosotros es un caso clarísimo. Y el que he puesto de ejemplo con la sandía el año pasado, ojalá que no se repita este año, es un caso claro. Un consumidor que le cobras 3 euros por un kilo de calabacino o 4 euros por un kilo de berenjena, no estás precisamente estimulando el consumo. Pues tengo que agradecerte mucho que nos hayas hecho esta aclaración, porque ayer estuvimos hablando precisamente de este asunto y ahora lo entendemos un poco más. Antes de irnos, hemos tenido este fin de semana la visita a España de Christoph Hansen, el comisario europeo de Agricultura. Ha venido un poco a contarnos esa hoja de ruta, esa visión para la agricultura y la alimentación. Hay algunas voces que nos han dicho que sí que puede haber cosas positivas, ¿no? Dentro de esta visión o dentro de esta nueva forma de ver la agricultura por parte de la Comisión. No sé si tú tienes alguna opinión al respecto. Yo quiero ser muy cauteloso. Yo escuché con atención las declaraciones del comisario. Leí con atención las declaraciones de la presidenta de la comisión cuando su toma de posesión, en el que sí se habla de la recuperación de la producción europea, en la que se habla de los estímulos a la producción y de una preferencia comunitaria, pero eso tiene que materializarse en medidas. Y hasta que no se vean esas medidas, hasta que no se vean esas propuestas plasmadas en reglamentos, perdonadme que desconfíe, porque esa música ya la escuchábamos con otros comisarios. Es verdad que Europa tiene una situación límite, el contexto internacional lo estamos viendo todos los días, por lo tanto Europa, si quiere sobrevivir como contexto de Unión Europea, tiene que reaccionar y uno de los campos en los que tiene que reaccionar es precisamente el de la alimentación y el de la agricultura. No puede ser que a Europa todo el mundo venga a vender sus productos y que sin embargo en Europa los recibamos sin poner exigencia a cambio. Y aquí al productor europeo apretarnos con medidas medioambientales, en muchos casos sin sentido, que nos hace casi inviable producir o nos encarece la producción. A eso me refiero con la eliminación de productos fitosanitarios, eliminación de tierras disponibles para la agricultura y sobre todo con unos mercados que están absolutamente desregulados. Vienen tiempos de cambio, tienen que venir tiempos de cambio, tiene tarea el comisario. Nosotros tenemos un modelo muy claro y así se lo hemos hecho llegar al comisario, también a la presidenta de la comisión. Hay un modelo de agricultura que es la agricultura profesional, pero que hay que hacerla sostenible, sobre todo económicamente, ¿no? Bueno, creo que vamos a estar entretenidos en los próximos meses. Se anuncia una reforma de la política agraria comunitaria y a ver por dónde vienen estos hilos de cambio, ¿no? Pero ya digo, no lancemos las campanas al vuelo. Es verdad que el mensaje fue muy claro, muy parecido a las reivindicaciones de COA, pero eso hasta que no se traslade y no se materialice, yo, por lo menos, en COA vamos a ser cautelosos, ¿no? Andrés Góngora, secretario provincial de COAG, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre es un auténtico placer hablar de estos temas de agricultura contigo y hasta la próxima vez que nos escuchemos. Muy bien, un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. En Radio Marcador, FH Almería Radio. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento ahora para nuestro episodio de análisis. Se acaba de sentarse a nuestros micrófonos el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, acabamos de hablar con Andrés Góngora de COAG, con el que hemos estado hablando de unos cuantos temas, pero sobre todo sobre este sorpaso que ha dado Marruecos en exportación de tomate a la Unión Europea en comparación con España. Estamos hablando de que la monarquía alauita ha vendido unas 579
1.792 toneladas de tomate, mientras que España se ha quedado en las 531.766,4. ¿Cómo analizas tú esta noticia? Pues yo creo que es una noticia que nos hace mucho daño, sobre todo a una zona cuyo, digamos, el segundo producto en importancia es precisamente el tomate. No termino de entender. Bueno, esto viene a constatar el fracaso de toda esa lucha que ha habido por parte del sector del tomate español para hacer que la Unión Europea pues nos proteja de países terceros en los que pueden sus productos ir a competir al mercado europeo con los nuestros. Es evidente que esa partida la está ganando Marruecos y eso pues me imagino que habría que hacer un análisis profundo, y lo primero que se me viene a la cabeza es pensar que lo que va buscando la Unión Europea y los países de la Unión Europea es disponer de esta importante hortaliza a precios baratos, y la mejor forma es hacer que haya una oferta importante en los supermercados de toda Europa y no limitar. Aparte de que siempre tenemos la sospecha de la duda de que qué es lo que más le interesa a los gobiernos. Que los agricultores de España defiendan bien su tomate, o venderle a Marruecos otras cosas como son servicios públicos, telefonías, obras, etcétera, 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 como venimos haciendo durante todos estos años, a cambio también de que tengamos un trato preferencial en la pesca en caladeros que son que están, digamos, regidos por el reino alauita. Evidentemente el resultado es este, ¿no? Nosotros le concedemos que metan tomates en Europa, todos los que ellos quieran, a cambio de cosas que desconocemos o que conocemos por pinceladas, por críticas que hacen sobre todo organizaciones como COAG o como Asaja, y el resultado es ese, que ellos consiguen aumentar el cupo de este producto en Europa, y evidentemente pues eso va en detrimento del precio que pueda tener el tomate por una mayor oferta que viene de pues toda la cuenca mediterránea. Yo personalmente le doy credibilidad a Andrés Góngora, por eso también lo llamamos y le preguntamos por su opinión, muy formada, pero yo entiendo que si tampoco fuese en detrimento de los agricultores almerienses, si fuese algo normal, pues aún así también las organizaciones se quejarían y barrerían para su casa. Entonces te pregunto, ¿no hay ninguna sospecha de que esta bajada del tomate sea porque ya no es un producto rentable? No, yo creo el tomate es seguramente una de las hortalizas más consumidas del mundo, igual que la patata, ¿no? Y evidentemente, bueno, la patata es un tubérculo, no es una hortaliza, me refiero a producto de la tierra. A mí me da la sensación de que evidentemente no está salvando un poco, porque la población de Europa va creciendo, evidentemente hay más consumidores que tienen capacidad para llenar la cesta de la compra, y eso está haciendo que ese mayor volumen de tomate en Europa se esté absorbiendo bastante bien y no esté provocando una caída importante de precios de este producto. Todos pensamos que el tomate podía tener una cotización más alta, fundamentalmente después de conocer todos los incrementos que se han producido en los insumos que son necesarios para cultivar un tomate, ¿no? Al margen de esto, pues me da la sensación de que digamos que no son rígidos con las importaciones que vienen de fuera de la Unión Europea, porque creo que hace falta la mercancía, o por lo menos así lo interpretan los gobiernos de Europa, y sobre todo porque quieren poner productos de primera necesidad como es el tomate a precios muy 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 asequibles en los lineales de los supermercados donde va el consumidor final a proveerse de esta hortaliza. Yo veo una losa inamovible a la hora de competir con países africanos o con países terceros en lo que a producción hortofrutícola se refiere, y es la mano de obra. Con las leyes que tenemos en España de mano de obra y con la inflexibilidad del mercado laboral, inflexible incluso si lo comparamos con otros países de la Unión Europea, yo veo muy complicado que vaya a ser factible competir con países terceros. ¿Me equivoco?
Bueno, eso es, digamos, el talón de Aquiles de la producción que llega del norte de África. Evidentemente, la mano de obra en Marruecos no tiene ni por asomo el coste que tiene aquí en España, y eso, digamos, grava muchísimo el precio final que hay que pagar por un producto, ¿no? Ese problema ya lo tuvieron los holandeses también con la producción almeriense y con la producción española cuando existía la Comunidad Económica Europea, antes de la Unión Europea, y ellos se quejaban precisamente de que los sueldos en Holanda eran mucho mayores, pero no tiene nada que ver. En España existe la seguridad social desde tiempos inmemoriales y los costes han sido los costes de la mano de obra y de la cobertura social han sido muy importantes desde hace muchísimo tiempo aquí en España, ¿no? El caso de Marruecos pues no es así. Los costes son bastante más baratos, y no solamente Marruecos posiblemente sea uno de los países más avanzados en cuanto a mano de obra. Hay otros países que también producen tomate que tienen la mano de obra todavía la tienen, digamos, más deteriorada aún y más barata que Marruecos. Hace unos años, uno de los grandes problemas que hubo en Almería es que prácticamente la judía había desaparecido. ¿Por qué? La judía tiene una mano de obra enorme, es el gasto más importante que tiene el cultivo de la judía, y en Marruecos este gasto se reducía bastante, y con lo cual no había que llegar a grandes cotizaciones para que la judía fuese rentable. Con el tomate, pues una comparación. Un marroquí que vende los tomates a 40 céntimos es una auténtica fortuna, y aquí un tomate a 1,25 pues te da raspando para que tenga una cosecha más o menos tranquila, pero poco rentable, ¿no? Con lo cual la diferencia desde 40 a 1,25 es una diferencia enorme, ¿no? Evidentemente ahí hay una desventaja para el agricultor español, y en este caso el agricultor de Almería, notable, y que eso no se arregla tan fácilmente, y ahí hay una competencia muy muy seria. Y además, digamos que de cara a futuro esto no tiene visos de cambiar, y no tiene visos de cambiar porque sabemos ese socio preferencial que se ha echado Marruecos últimamente, desde que está Donald Trump en la Casa Blanca, que me parece a mí que nos va a tener poco miedo tanto a los españoles como a la Unión Europea, evidentemente, ¿no? Con lo cual a mí me da la sensación de que ellos son conscientes de que, digamos, tiene una situación de privilegio, y por eso no tienen miedo de meter tomate en Europa. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio, por este análisis. Mañana volvemos a escucharnos. Mañana más. Y nosotros ahora vamos con nuestra última entrevista del día. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Vamos ahora con una de esas entrevistas científicas que a veces hacemos, en las cuales, bueno, pues nos preocupamos de qué se está investigando en el mundo de la agricultura. En concreto, hoy vamos a hablar de un estudio que se llama Estudio de Bases Fisiológicas, Moleculares y Bioquímicas de la Susceptibilidad al Rajado en Tomate, aspectos varietales y micronutricionales en condiciones pre- y post cosecha. Tenemos al otro lado de la línea a los dos investigadores principales del proyecto. Tenemos con nosotros a Paco Romero del IATA CSIC. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, por supuesto, por sacar este hueco, y muchas gracias también a Irene Domínguez del Centro IFAPA de La Mojonera, que siempre está por aquí con nosotros echándonos un cable. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buena. Una vez más, como bien dices, estoy por aquí. Pues de verdad, muchísimas gracias a los dos. Sabéis que nos gusta siempre hablar de ciencia, de investigación, sobre todo si tiene que ver con la agricultura y con un producto de la agricultura tan de Almería como es el tomate. Quería preguntar un poco cuáles son las bases de este estudio, ¿no? ¿Qué resultados se esperan y cuál es la idea inicial de empezar este trabajo? Vale, si quieres, Irene, puedes empezar contándoles tú todo lo que es el tema de rajado, que estás ahí más en contacto con la empresa y puedes transmitirle la preocupación que tiene el sector. Bueno, sí, ya desde los oyentes de Almería, ¿no? Que ya saben que para nosotros es un problema muy importante el rajado del tomate, tanto a nivel de pre-cosecha como de post-cosecha, porque es una causa principal de las enormes pérdidas que
que hay con este fruto. Están rajando variedades de la tipología cherry, asurcado, tomate en rama también, pera, así que creo que es un tema que hay que estudiar un poquito más a fondo, ¿no? Se tienen ya ideas sobre la influencia de la humedad, ¿no? Ya los agricultores están controlando muchos factores y se están desarrollando también variedades que son menos susceptibles, pero hay mucho que estudiar, ¿no? Para abordar esa reducción de pérdidas tan significativa del problema del rajado. Sí, yo creo que uno de los puntos más importantes que proponemos nosotros en este proyecto es que dentro de que esta alteración fisiológica es muy multifactorial, es decir, se sabe que influye la humedad, la temperatura, por supuesto la variedad, ¿no? Hay algunas susceptibles y otras no tanto, pero no es una manera consistente, no se consigue estudiar de una manera constante lo que sucede campaña tras campaña. Entonces, nosotros lo que estamos intentando es abordar este problema con un nuevo factor que por datos previos hemos descubierto que puede ser un determinante en la susceptibilidad de las variedades, que es el contenido micronutricional de los frutos para, por ejemplo, pues para elementos como el cobre, el zinc, el manganeso, toda una serie de oligoelementos que tradicionalmente nunca se les ha prestado atención como posibles causas de esta alteración, pero que en proyectos previos los resultados nos han apuntado a que podían ser mucho más importantes de lo que se había pensado hasta ahora. Uh-huh. Me llama la atención que este trabajo se está llevando a cabo en dos centros, en dos grupos diferentes. Hablar de colaboración siempre es positivo, hacer una investigación más multidisciplinar pues también. Me gustaría saber un poco qué es lo que se pretende hacer en cada centro y también cuál es el estado actual de la investigación. Permitidme, empiezo yo, Irene, si quieres. Pues mira, para empezar, yo por mi parte decir que sí, la colaboración de distintos centros y laboratorios es no solo importante, sino fundamental hoy en día. Además, también aprovechar para agradecer los fondos de este proyecto al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y a la Agencia Estatal de Investigación, porque proponemos un proyecto donde un laboratorio del IFAPA y un laboratorio del IATA combinan esfuerzos y recursos para intentar llegar a un mismo fin. En el caso de mi laboratorio, aquí en el IATA, estamos mucho más especializados en la biotecnología post cosecha, toda la parte de investigación molecular y también pues tratamientos y determinaciones de calidad y fisiológicos. Por la parte del laboratorio de Irene, pues bueno, ahora ella os puede explicar un poco más, pero yo creo que su gran potencial es la colaboración y el contacto directo con empresas, cooperativas, con el agricultor, cosa que desde mi centro pues lo tenemos un poco más lejano. Entonces yo creo que esta combinación de esfuerzos es súper importante y nos va a permitir llegar a resultados muy interesantes que de manera individual no habríamos podido conseguir. Sí, además de lo que ha comentado Paco, se aunan dos áreas de conocimiento distintas, es más hacia la rama de biología y aquí en nuestro laboratorio pues somos más de química, ¿no? Entonces desde aquí también se llevarán a cabo pues análisis de compuestos bioactivos que van a influir, ¿no? O que van a verse afectados por el rajado del fruto. Entonces es como un estudio muy complementario en el que, como ha dicho Paco, tenemos mucha carga industrial, ¿no? El estar tan próximo al sector como estamos aquí en Almería y a través del IFAPA, pues yo creo que es un plus para el proyecto. Yo creo que el estar en contacto directo con el agricultor que te cuenta lo que hace, qué es lo que ve, qué es lo que observa, que nos dona los frutos con las empresas del sector también. Entonces yo creo que esa es algo más real, ¿no? Lo que vamos a obtener del proyecto, no solo una investigación básica, sino fundamentalmente aplicada, en la que vamos a aumentar muchísimo el conocimiento que hay en este gran problema que es el rajado, ¿no? Entonces creo y apoyo lo que habéis comentado ambos sobre la colaboración. Para mí es algo básico y bueno, son dos centros que son distintos, pero son muy buenos, ¿no? En cada uno de los trabajos que se están llevando a cabo desde ambos centros, con lo cual es una colaboración que
que yo creo que va a acabar en éxito. Y a grandes rasgos, ¿en qué estado está ahora mismo este trabajo? Más o menos. Mira, este proyecto se inició en septiembre del 2024 y lo que tenemos en marcha hasta ahora es la búsqueda de distintas variedades que tengan diferente susceptibilidad. Estamos cosechando frutos en distintos estadios de maduración, analizando y evaluando, que es algo difícil de buscar en la bibliografía actual, evaluando cuánta incidencia del rajado hay dependiendo de las variedades, de la zona de cultivo, para lo cual también pues contamos con colaboradores de aquí de Valencia, como la Fundación Cajamar, o propios de ahí de Almería, como Natursur y otras cooperativas con las que contacta Irene, y intentamos hacer esas comparativas. Hasta ahora estamos recolectando frutos, cogemos material de esos tejidos y analizamos pues distintos compuestos de interés, como ha comentado Irene, de antioxidantes, etcétera, y sobre todo lo que se denomina el ionoma, que es ese perfil micronutricional a nivel de oligoelementos, porque es uno de los principales focos de nuestra investigación. Pensamos que eso puede ser causa de la susceptibilidad de las distintas variedades. Entonces estamos ahora mismo analizando y recopilando datos de esos perfiles para en algún momento poder comparar a nivel varietal, un buen abanico de variedades, cuáles son esas diferencias en esos perfiles y si eso se puede asociar o correlacionar con la mayor susceptibilidad al daño. Sí, Irene, una pregunta. En un mundo, vamos a ponernos en un escenario ideal, y te pregunto a ti porque estás aquí muy cerca del modelo de Almería, de la cadena productiva en Almería. ¿Cuál puede ser una utilización ideal de este estudio en lo que sería el modelo Almería, ¿no? En toda la industria agroalimentaria que tenemos aquí? Pues yo pienso que la información, realmente los resultados que se obtengan para el proyecto van a ser completamente óptimos, ¿no? Para que se pongan en marcha en nuestro invernadero. Nosotros pues tendremos mucho que decir sobre esa composición de oligoelementos, como ha comentado, micronutrientes que ha comentado Paco, y creo que es una solución fácil para llevar a cabo dentro de nuestro sistema sostenible de agricultura, ¿no? Entonces, con lo cual, cualquier información que desde el proyecto se reporte va a ser muy útil para nuestro sistema agroalimentario. ¿Y cuáles son los próximos pasos? O, perdona, ¿queréis responder algo más de esta pregunta última? Sí, bueno, yo quería apuntar simplemente que uno de los retos que actualmente hay en la industria agroalimentaria es que con todo este tema de los fertilizantes, etcétera, pues como que la Unión Europea cada vez insta más a que se dejen de utilizar fertilizantes basados en sales inorgánicas, etcétera, pero los suelos generalmente carecen de esos elementos y no están en las condiciones óptimas para el crecimiento de los cultivos. Por lo tanto, lo que se puede deducir, espero que podamos deducir fácilmente de nuestros resultados, es a este cultivo le hace falta este elemento y entonces solo habría que añadirlo, ¿no? Eso sería esa solución óptima y fácil de la que tú comentabas. Pero en ese momento nos encontraremos con toda una serie de trabas legales que habrá que buscar alternativas a simplemente la aplicación exógena de un fertilizante, ¿no? Eso se sabe ya algunas cosas, pero también se sabe que hay que dejar de hacerlo o que nos van a obligar a dejar de hacerlo en un futuro más o menos próximo. Entonces habrá que en ese momento buscar alternativas, posiblemente biotecnológicas, para conseguir que esos cultivos tengan los niveles adecuados de micronutrientes sin que se pase por una aplicación exógena al uso, ¿no? Y buscar, pues no sé, el uso de nanopartículas, etcétera, que supongan un menor problema ambiental, pero que tengan una mayor eficacia a la hora de la absorción por parte del cultivo. Quería preguntar yo, en último lugar, sobre los próximos pasos que puede tener este trabajo. Bueno, Paco, nosotros ya hemos comenzado, como ha dicho Paco, a hacer ensayos de rajado, ¿no? Estamos provocando rajado en distintas variedades para ver la susceptibilidad de las mismas. Estamos ensayando ya en condiciones post cosecha cuáles son las variedades que nos rajan tras la recolección de sus frutos.
Y bueno, pues desde Valencia se está llevando a cabo, que eso Paco ahora lo dirá, el cultivo con un gran número de variedades de tomate para analizar pues tanto, pues vamos a hacer un análisis muy completo, no solo de estos microelementos que ha dicho, micronutrientes, sino también pues de todos los compuestos fenólicos que tienen. Vamos a hacer electroquímica, o sea, vamos a meternos con profundidad, en el fruto. Vamos no solo a aportar soluciones, sino a ampliar mucho el conocimiento científico que hay con este tipo de fruto. Yo creo que va a ser mucho la información que se va a extraer del proyecto. Así que de aquí en adelante lo único que nos queda es sumergirnos más en el tomate y meternos ahí de lleno en el rajado y todo lo que tiene el tomate con toda la información que ello conlleva. Así que solo nos queda seguir trabajando duro, que es lo que venimos haciendo. No sé si Luis busca pasos concretos futuros, ¿no? Es muy difícil de prever todo eso. Ya te digo, acabamos prácticamente de empezar el proyecto, no hace ni 6 meses, y tiene una duración de 3 años. Tenemos mucho aún que coger, que analizar y que estudiar e intentar interpretar y entender lo que obtenemos. Pero el futuro esperable, lo que a mí me gustaría que pudiéramos ver de todo esto, también por mi deformación más molecular, ¿no? Es buscar esos genes, esa regulación molecular de qué está pasando para que realmente ese fruto se dañe y se rompa y aparezca esa alteración. Intentar ver cuáles son las bases moleculares de eso para, mediante mejora genética, o por cruces o por una selección, buscar distintas aproximaciones para que esos genes sean los que estén o no estén presentes y en las siguientes generaciones, y de esa manera intentar conseguir un semillero, una serie de recursos genéticos que tengan una resistencia a esta alteración sin que eso menosprecie la calidad nutricional, ni la calidad organoléptica, ni el comportamiento post cosecha de esas variedades, que al final es lo que necesitamos hacer para entrar en el mercado de la industria del tomate, ¿no? Que se vayan a Alemania estos frutos y lleguen bien y que no nos devuelvan los camiones, o que cuando la gente lo compra y se lo lleva a su casa que no se le echen a perder en un par de días. Ese es nuestro objetivo último, ¿no? Y el cómo vamos a llegar a eso va a depender un poco de lo que vayamos viendo durante estos años. Pues tengo que agradeceros mucho que hayáis venido a los micrófonos de FH Almería Radio para contarnos un poco de qué va este estudio. Creo que estudios como este son fundamentales para apuntalar una industria como la que tenemos en Almería. Irene Domínguez, del Centro IFAPA de La Mojonera, muchas gracias de corazón por estar siempre dispuesta a venir aquí y hablarnos un poco de tu trabajo. Gracias, Luis. Y muchas gracias también a Paco Romero del IATA CSIC por también venir aquí a esta entrevista y contarnos también un poco lo que se está haciendo desde el centro IATA, y siempre es un placer poder hablar de ciencia. Muchas gracias a vosotros por la invitación y encantado. Para cuando queráis, aquí estamos. Un abrazo para los dos y nosotros continuamos. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Hasta aquí el programa de FH Almería Radio de hoy. Se despide Luis Aracho, deseándole que tengan una gran jornada o lo que queda de ella. Mañana volvemos a escucharnos.